Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela García y hoy les vengo a exponer acerca de la tomografía por emisión de positrones. Comencemos. ¿Qué es la tomografía por emisión de positrones? Es una técnica diagnóstica por medio de una imagen perteneciente a la medicina nuclear que nos permite analizar el tejido del cuerpo, cómo funciona, cómo interactúa y cómo se distribuye. Este estudio utiliza una sustancia llamada radiofármaco que emite pequeñas cantidades de radiación y me brinda una imagen que me puede deducir si un paciente tiene alguna lesión o no. ¿Cómo funciona la PET? Bueno, ya habíamos hablado que funciona mediante un radiofármaco, se llama fluorodesoxiglucosa o FDG. ¿Qué es este medicamento? Es un medicamento muy similar a la glucosa que junto con el flúor 18 lo que hace es que me manda una cantidad de positrones que al tener contacto directamente con los electrones me producen los famosos rayos gamma, los cuales el escáner detecta y me brindan esta imagen. Aquí anexé unas imágenes donde se muestra claramente las zonas pintadas. Lo que hace este medicamento, este radiofármaco, es darme esa tonalidad. Y fuera de eso, de adherirse a la parte del tejido que me está pidiendo mucho más glucosa que los demás. ¿Cómo es un equipo PET? Bueno, sabemos que estamos hablando de PET por medio de la tomografía. Entonces, tenemos el escanógrafo, que es el aparato donde vamos a colocar el paciente que me va a lanzar la radiación y me va a dar una imagen mediante el radiofármaco que inyecté. Tenemos el computador, el comando, también anexé en la imagen las moléculas de flúor que están haciendo interacción con el tejido. Creo que la imagen se explica bastante bien. Aplicaciones médicas. Bueno, ¿cuándo se utiliza la tomografía por emisión de positrones? Básicamente, la mayor cantidad la tiene la oncología, porque sabemos que hay tres tejidos fundamentales que consumen mucho más azúcar de lo normal. El tejido cerebral, las células cancerígenas se alimentan con bastante glucosa y el tejido inflamado. Cuando encontramos tejido inflamado vamos a ver que hay mayor adherencia o hay mayor consumo de glucosa. Por esta razón, en oncología se utilizan mucho las pruebas PET para detectar tumores, para saber su estadio, qué tan avanzado está o qué tanto ha crecido o qué tanto ha disminuido respecto a un postquimioterapia o una postradiocirugía. Entonces, básicamente, el mayor consumo que tiene estas pruebas es oncología. En neurología lo usan variablemente, lo usan básicamente pocas veces encuentro esto en la neurología, pocas veces lo envían para el Alzheimer y la demencia porque normalmente se usa como primera opción la resonancia, pero sí en algunos casos se utilizan las pruebas PET para saber si de pronto descartar algún tumor o saber si de pronto la alteración cognitiva de un paciente tiene que ver con algún tumor y no con el tema de la edad. Pero básicamente el diagnóstico del Alzheimer y la demencia, el primer protocolo sería la resonancia. En cardiología, bueno, en cardiología lo utilizan básicamente en pacientes que se han infartado o tienen algunos procedimientos vasculares para evaluar como el flujo. En medicina nuclear y en radiología, pues ya lo sabemos, que es en el campo donde estamos nosotros, que son los estudios de evaluación.
En enfermedades infecciosas, como ya les había dicho, cada vez que hay tejido inflamado hay mayor consumo de azúcar. Entonces también se usa para estudios de inflamaciones desconocidas o en el caso de colecciones. Muy utilizado también. Ventaja de las pruebas PET. Nos permiten detectar enfermedades en etapa temprana. Una de las ventajas que tiene este estudio es que nos puede dar a conocer tumores en niveles muy bajos. Es decir, nos puede mínimamente un foco muy pequeño lo puede detectar. A diferencia de otros estudios, este estudio es el más completo para detectar cáncer en etapa temprana. Evalúa la actividad metabólica de los tejidos. Diferencia tejido bueno de malo. Como anexé en la imagen, podemos ver que las manchitas rojas es el tejido afectado y por el contrario, la imagen que está pintada de azul es el tejido bueno. Vemos que el tejido rojo está consumiendo más glucosa, que por los alrededores hay un consumo alto, pero no muy alto, lo pinta de amarillo, y vemos el tejido sano que está pintado de azul. Entonces, no solamente me da el tejido que me está consumiendo glucosa, que en cierta parte es la lesión, sino que también me muestra el tejido bueno. ¿Cómo debemos preparar un paciente para el estudio? Bueno, principalmente el ayuno. El protocolo para este estudio habla de entre 4 y 6 horas de ayuno, pero preferiblemente para que un estudio no quede alterado, mínimo 6 horas de ayuno. Evitar el ejercicio antes del estudio. ¿Por qué? Ya lo hablamos. Si a una persona hace ejercicio, me va a producir inflamación del músculo y si hay inflamación del músculo, hay mayor absorción de glucosa en este tejido, lo que puede hacer que me dé un resultado erróneo o confuso, porque puede decir que me dé un mayor consumo de esta sustancia y resulta que fue por el ejercicio, que el tejido estaba inflamado, es porque hizo ejercicio, más no porque haya una lesión. Control de la glucosa. En el tema de los pacientes que son diabéticos se debe controlar la glucosa por lo mismo, porque me puede hacer un resultado erróneo, me puede pintar las partes que no tienen nada que ver. Otra cosa es el periodo de reposo. El paciente cuando se le coloca el radiofármaco debe estar en reposo de 30 a 60 minutos aproximadamente. No debe haber alguna alteración. ¿Por qué? Porque estoy básicamente colocando un nivel de glucosa que como lo hablamos no es exactamente glucosa, pero que el cuerpo lo va a asimilar como glucosa. Conclusión. La tomografía por emisión de positrones es una técnica fundamental en la medicina moderna debido a la capacidad de analizar actividades metabólicas del organismo. Su uso permite detectar enfermedades de forma temprana, mejorar diagnóstico y contribuir a un tratamiento mucho más efectivo. Hagamos un pequeño recuento de todas las cosas que vimos. ¿Qué es la tomografía por emisión de positrones? Es un estudio encargado de evaluar el tejido y las células del cuerpo mediante un radiofármaco que lo que va a hacer es enviarme positrones que van a interactuar con electrones y me van a producir los rayos gamma que son los encargados de darme la imagen del cuerpo. Es decir, gracias a este choque de elementos podemos tener una mayor resolución y el equipo nos va a producir una imagen. ¿Qué pasa? Mediante este radiofármaco lo que va a hacer es que el tejido que mayormente necesite glucosa me lo consuma y ese fármaco se va a ir en mayor cantidad hacia este tejido y me lo va a pintar. Por eso estamos viendo en las imágenes que todo el tejido que mayor concentración de glucosa tiene me va a producir un destello mucho más elevado. En el caso de los tumores, pues me va a colocar las imágenes con un destello supremamente alto
Y pues como dijimos también pinta el tejido bueno. Entonces, les anexé unas imágenes donde se ve como la comparación de los otros estudios. Acá tenemos un PET, pero por el otro lado tenemos una tomografía común y corriente y vemos la diferencia en el tema del contraste, porque hay unas imágenes contrastadas y hay otras que son, ya tienen el radiofármaco, en una está la tomografía convencional y en otra está la tomografía PET y se ve básicamente la diferencia que es supremamente grande, se ve la definición es mucho mayor, se ve el destello mucho más alto y se ve como mayor la concentración allí. Y también nos pintan ciertos campos un poco menos, lo que yo les explicaba ahorita, que también nos muestra el tejido bueno, entonces creo que hay una mayor deducción. Me parece a mí que es un estudio mucho más completo porque me puede dar mayor diferenciación de todo que la tomografía convencional normal. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya agradado mi exposición. Muchísimas gracias. Recuerden que mi nombre es Gabriela García y fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.